¿Sabías que el dinero no se trata de cuánto trabajas, sino de qué reglas estás siguiendo? Sí, el dinero es un juego, y como todo juego tiene reglas. El problema es que la mayoría de las personas nunca aprende esas reglas. Quizás crees que trabajas duro, que ahorras, que haces todo lo posible, pero sigues perdiendo. ¿Por qué? Porque estás jugando sin conocer la estrategia. Imagínate sentado frente a un tablero de ajedrez con un gran maestro sin saber ni cómo se mueven las piezas. ¿Quién va a ganar? No tú. Así funciona exactamente el dinero. Los ricos entienden las reglas. Puede que no siempre te las cuenten, pero viven guiados por ciertos principios. Y muchos de esos principios vienen de ideas que tienen cientos de años de antigüedad. Una de las mentes más brillantes que jamás escribió sobre el poder, el control y el comportamiento humano fue Nicolás Maquiavelo. Vivió en el siglo XVI, pero sus lecciones sobre el poder y la supervivencia siguen vigentes hoy, especialmente cuando hablamos de dinero. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué tú te quedas sin dinero mientras otros parecen subir más y más alto, este video es para ti. Vamos a explorar la mentalidad de Maquiavelo y cómo puede enseñarte la verdad sobre el dinero. Al final, verás el dinero de otra manera, no como papel, no como monedas, sino como una herramienta de poder, libertad y supervivencia. Quédate hasta el final, porque un solo principio podría cambiar la forma en que juegas este juego para siempre. Capítulo 1. ¿Por qué sigues sin dinero? Seamos honestos. No te quedas sin dinero porque seas tonto. No te quedas sin dinero porque seas flojo. Te quedas sin dinero porque estás jugando el juego equivocado. A la mayoría nos programaron desde niños para seguir el mismo camino. Esfuérzate en la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro y vive feliz para siempre. Pero la vida no funciona así. Esa historia no es la realidad. Es un programa. ¿Y quién creó ese programa? ¿No tú? Las reglas las hicieron personas que ya tenían el dinero, el poder y el control. Quieren que juegues el juego de una forma que les beneficie a ellos, no a ti. Piensa en tu vida diaria. Te dicen que trabajes por un salario. Eso significa que alguien más decide cuánto vale tu tiempo. Ellos deciden si tu hora vale 10 o $100. No importa cuánto esfuerzo pongas, la decisión final está en sus manos. Te dicen que guardes tu dinero en el banco porque es seguro. Pero, ¿qué pasa? La inflación va destruyendo lentamente el valor de tu dinero. Mientras tus ahorros pierden poder adquisitivo, el banco usa tu dinero para generar grandes ganancias para sí mismo. Te dicen que compres cosas que no puedes pagar para parecer exitoso. Y cuando no puedes cubrir el gasto de inmediato, las tarjetas de crédito están ahí, listas para atraparte en deudas. Mes a mes les pagas más intereses. Ellos se hacen más ricos y tú sigues estancado. ¿Ves el patrón? El sistema no está diseñado para que ganes. Está diseñado para mantenerte en el papel del jugador que siempre pierde. Maquiavelo dijo una vez que los hombres son movidos por el miedo y el deseo. Los ricos conocen muy bien esta verdad. Saben que tienes miedo de quedarte sin dinero, por eso te mantienen persiguiendo la estabilidad. Te venden el sueño del trabajo seguro, pero ese trabajo está diseñado para mantenerte dependiente. Saben que deseas comodidad, así que te ofrecen productos que se sienten bien en el momento, pero que traen dolor a largo plazo. Un celular nuevo, un auto reluciente, un televisor más grande. Todas esas cosas satisfacen el deseo por un rato, pero drenan tus recursos durante años. Esta es la realidad. No estás sin dinero por mala suerte. No estás sin dinero por destino.
Estás sin dinero porque te están jugando en un juego donde las probabilidades están en tu contra. Pero aquí viene la buena noticia. El juego se puede aprender. Puedes entender las reglas. Puedes dejar de ser un peón y convertirte en un jugador. Y una vez que aprendes las reglas, puedes empezar a ganar. Pero primero debes aceptar una verdad poderosa. El dinero no se trata de trabajar más duro. El dinero se trata de estrategia. Capítulo 2. La mentalidad maquiavélica. Y eso nos lleva a algo que muy pocas personas hacen, pero que marca la diferencia entre quedarse estancado y avanzar. Nicolás Maquiavelo fue un hombre que vivió en el siglo XVI, una época llena de guerras, política, traiciones y supervivencia. Escribió un libro llamado El Príncipe, una de las obras más famosas jamás escritas sobre el poder. Muchas personas, incluso hoy, lo llaman oscuro, cruel o incluso malvado porque explica cómo los líderes suelen usar la manipulación, el engaño y el control para sobrevivir y ganar. Pero si lo lees con cuidado, notas algo muy importante. No es solo un libro sobre mentiras o trucos, es un libro sobre la realidad. Maquiavelo no describió el mundo como quisiéramos que fuera, justo, honesto y amable. Lo describió tal como es, injusto, competitivo y a menudo brutal. Y precisamente por eso sus principios son útiles cuando hablamos de dinero. Si quieres escapar de la escasez, primero debes dejar de vivir en una fantasía. Demasiadas personas creen en sueños que no coinciden con la realidad. Creen que la vida es justa. Creen que el trabajo duro siempre se recompensa. Creen que si siguen las reglas, todo eventualmente encajará. Pero mira a tu alrededor. ¿De verdad así funciona el mundo? La verdad es que todos actúan movidos por su propio interés. Las personas protegen su poder, protegen su riqueza. Se aprovecharán de ti si se lo permites. Maquiavelo vio esta verdad hace 500 años y no ha cambiado. Entonces, ¿cómo puedes usar esta sabiduría en tu vida financiera? Debes adoptar lo que podemos llamar la mentalidad maquiavélica. Primero, debes ver el dinero no como simple papel o monedas, sino como una herramienta para la libertad, la influencia y el control. El dinero no es solo lo que compra comida o ropa, es un arma y un escudo. Con él, puedes crear oportunidades. Sin él, estás obligado a depender de otros. Segundo, debes aprender a ver a las personas de otra manera. La mayoría solo pensamos en los demás como amigos, familia o extraños. Pero en el juego del dinero, todos son jugadores. Algunos juegan para ganar, algunos para sobrevivir y algunos para controlar. Si no reconoces esto, te convertirás en víctima dentro de su estrategia. Debes observar a las personas como aconsejaba Maquiavelo. Mira lo que hacen, no lo que dicen. Sus acciones revelan su verdadero juego. Finalmente, debes ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La mayoría entra en pánico cuando hay cambio, crisis o dificultad. Pero la mentalidad maquiavélica va más profundo. Cada problema es también una oportunidad para crecer, invertir, construir y crear. Así piensan los ricos. Ven oportunidades escondidas dentro de las dificultades. Y seamos claros, tener una mentalidad maquiavélica no significa ser malvado, no significa mentir, engañar ni hacerle daño a nadie. Significa ser estratégico, significa aprender a pensar diferente, a pensar cómo piensan los ricos para que dejes de ser controlado por el sistema. Cuando haces este cambio de mentalidad, dejas de ser un trabajador sin poder y te conviertes en un jugador poderoso. Y ese cambio es el primer paso para ganar el juego del dinero. Capítulo 3. Principio 1. Controla el flujo del dinero. Ahora viene lo más importante, porque si no controlas este principio, todo lo demás se cae.
Maquiavelo escribió que un líder debe controlar su territorio si quiere mantenerse en el poder. Sin control, el líder se debilita y los enemigos toman el mando rápidamente. La misma verdad aplica a tus finanzas. Tu territorio es tu dinero y si tú no lo controlas, alguien más lo hará. De hecho, eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas. Su dinero no lo controlan ellos, sino otros, empleadores, bancos, empresas y el propio sistema. Piensa en tu quincena o tu sueldo. En el momento en que lo recibes, el dinero empieza a alejarse de ti. Se va en facturas, renta, comida, suscripciones y entretenimiento. Para muchas personas, el dinero se acaba en días y se quedan esperando el próximo pago. Lo triste es que la mayoría nunca sabe realmente a dónde va su dinero. No lo rastrean, no lo miden, simplemente reaccionan, gastan cuando surge algo y esperan que el próximo pago los salve. Pero la esperanza no es una estrategia. Los ricos juegan diferente. Ellos controlan el flujo. Saben exactamente cuánto dinero entra y a dónde va. Entienden que cada peso no es solo papel, es poder. No dejan que su dinero se escape sin un propósito. Lo dirigen con intención. Esa es la diferencia entre seguir en la escasez y construir riqueza. Para jugar el juego del dinero, debes empezar a tratar tu dinero como un ejército. Cada peso es un soldado. Si desperdicias tus soldados en batallas que no importan, gadgets costosos, lujos innecesarios, compras impulsivas, perderás la guerra. Pero si envías tus soldados a batallas inteligentes, regresarán con refuerzos. Por ejemplo, si inviertes en educación, tus habilidades te traerán mayores ingresos. Si inviertes en construir activos como negocios o propiedades, esos activos te enviarán más dinero de vuelta. ¿Por qué tanta gente no tiene dinero? Porque sus soldados los abandonan más rápido de lo que regresan, gastan más de lo que ganan, se endeudan más de lo que pueden pagar, permiten que su dinero sirva a los objetivos de otros en lugar de los suyos propios. ¿Por qué los ricos son diferentes? Porque hacen que su dinero trabaje para ellos. Sus pesos no están quietos, se mueven, se multiplican y crecen. La lección es clara. Debes controlar el flujo. Sabe exactamente a dónde va tu dinero. Corta los gastos que no te suman. Dirige tus recursos con propósito. Trata cada peso como un soldado que lucha por tu futuro financiero. Si haces esto, no solo protegerás tu territorio, lo expandirás. Y así es como comienzas a ganar el juego del dinero. Capítulo 4. Principio 2. Aparenta fortaleza incluso cuando te sientes débil. Escucha bien este punto porque muy pocas personas lo aplican, y es lo que marca la diferencia entre quedarse estancado y avanzar. Maquiavelo enseñó que un gobernante siempre debe aparecer poderoso, incluso cuando no lo es. Las personas siguen la fuerza, no la debilidad. Un líder que parece asustado, inseguro o indeciso pierde rápidamente el respeto de los demás, aunque por dentro sea capaz. Este principio no se limita a la política o el liderazgo. Aplica directamente al dinero y al éxito personal. La manera en que te proyectas financieramente, cómo te comportas y cómo tomas decisiones determina cómo te perciben los demás. Y esa percepción afecta directamente las oportunidades que llegan a tu vida. Muchas personas muestran debilidad sin darse cuenta. Sus hábitos con el dinero revelan sus inseguridades. Piden descuentos de manera desesperada. Entran en pánico ante cualquier imprevisto económico. Evitan los riesgos y las oportunidades porque el miedo domina su forma de pensar. Esa debilidad es visible y el mundo responde en consecuencia. Empleadores, inversionistas, clientes e incluso amigos tienden a alejarse de quienes parecen financieramente frágiles.
La debilidad repele las oportunidades. Cierra puertas antes de que siquiera se abran. Los ricos y exitosos, en cambio, proyectan confianza incluso en situaciones difíciles. Puede que no siempre tengan mucho efectivo en el bolsillo, pero se conducen con control. Aparentan disciplina, capacidad y fortaleza. Y porque aparentan ser fuertes, las oportunidades llegan naturalmente a ellos. Esto no es magia, es el poder de la percepción. Las personas responden a lo que ven, no a lo que suponen. Por eso las apariencias importan tanto. Si actúas como si no tuvieras dinero, te tratarán así. Si actúas con debilidad, te verán sin poder. Si actúas con desesperación, otros se aprovecharán de ti. Pero si actúas con confianza, disciplina y control, las personas te respetarán y respetarán tus decisiones. Esto no significa gastar dinero tontamente solo para parecer adinerado. Eso no es fortaleza, es debilidad disfrazada. Maquiavelo nunca aconsejaría el desperdicio. El verdadero poder viene de ser estratégico. La clave no es presumir tu dinero, sino mostrar control, estabilidad y autoridad sobre él. Mantén tu situación financiera en privado. Nadie necesita saber si estás luchando, ahorrando o reconstruyendo tus finanzas. Lo que otros deben ver es tu disciplina, tu enfoque y tu capacidad para tomar decisiones sólidas. Entra a cada espacio con la cabeza en alto. Habla con claridad y seguridad sobre el dinero y las oportunidades. Toma decisiones sin dudar. Aunque tengas poco, proyecta que tienes control sobre ese poco. El control es poder, y las personas responden al poder. La percepción crea la realidad. Si otros te ven como alguien que maneja bien el dinero, naturalmente te confiarán más oportunidades. Los inversionistas te invitarán a proyectos, los empleadores reconocerán tu valor, los clientes respetarán tu precio. Ese respeto se traduce directamente en ganancias, incluso si empiezas desde cero. La debilidad aleja el dinero, la fortaleza lo atrae. Aparentas ser fuerte incluso cuando te sientes débil. Con el tiempo, tu apariencia se convertirá en tu realidad. El mundo responde a la confianza, y en el juego del dinero, la percepción muchas veces es más poderosa que la realidad. Capítulo 5. Principio 3. Domina el riesgo como un príncipe. Lo que viene a continuación cambió la forma en que muchas personas usan su tiempo, su dinero y su energía. La vida está llena de riesgos. Cada día, cada decisión, cada acción lleva consigo un nivel de incertidumbre. Nicolás Maquiavelo, el gran pensador del poder y la estrategia, escribió que la fortuna favorece a los audaces. En otras palabras, quienes actúan con decisión, quienes se atreven a dar el paso a pesar de la incertidumbre, son los que crean oportunidades y logran el éxito. Los ricos entienden este principio muy bien. Saben que evitar el riesgo por completo los mantiene seguros, pero también los mantiene pobres. Para construir riqueza, asumen riesgos calculados, no impulsivos, y lo hacen con estrategia y preparación. Muchas personas evitan el riesgo por completo. Le temen a perder, al fracaso, a equivocarse. Por ese miedo, eligen el camino seguro. Dejan su dinero en cuentas de ahorro que crecen apenas mientras la inflación destruye su valor en silencio. Se aferran a empleos que pagan justo lo suficiente para sobrevivir, con miedo de explorar negocios, inversiones o nuevas oportunidades. Huyen de los desafíos y se aferran a la estabilidad, creyendo que la seguridad es el camino hacia la libertad financiera. Sin embargo, al evitar el riesgo, también evitan el crecimiento. Quedan atrapados en el mismo ciclo año tras año, viendo cómo otros avanzan mientras ellos se quedan atrás. El miedo los mantiene pequeños,
Los ricos, en cambio, ven el riesgo de otra manera. Para ellos no es algo que evitar, sino algo que dominar. No apuestan a ciegas, sino que estudian el terreno, investigan oportunidades, analizan datos y comprenden los posibles resultados antes de actuar. Y cuando están preparados, se mueven con decisión. Invierten en negocios, acciones o propiedades. Prueban nuevas iniciativas, desarrollan sus habilidades y exploran oportunidades que otros ignorarían. Así se construyeron los imperios en el pasado y así se sigue creando la riqueza hoy. Sin riesgo calculado, el progreso es imposible. Dominar el riesgo no significa que cada decisión saldrá bien. Las pérdidas son inevitables. Toda persona exitosa ha enfrentado el fracaso en algún momento. La diferencia está en que aprenden del fracaso, ajustan su estrategia y siguen adelante. El fracaso es un maestro, no un castigo. Si quieres dejar de vivir en la escasez, también debes aprender a abrazar el riesgo de manera inteligente. La duda y el miedo te mantendrán atrapado en la mediocridad. Pero el coraje y la preparación abrirán puertas a oportunidades que otros no pueden ver. La fortuna premia a quienes actúan, a quienes dan el paso incluso cuando el resultado es incierto. Para dominar el riesgo, empieza pequeño y construye confianza. Busca oportunidades donde la recompensa potencial supere el riesgo. Edúcate, planifica con cuidado y actúa con decisión. Cuantos más riesgos inteligentes tomes, mayor será tu confianza y mayor será tu riqueza. Recuerda, la riqueza no se construye esperando el momento perfecto. Se construye con acción audaz, incluso en condiciones imperfectas. La vida nunca estará libre de riesgos, pero quienes aprenden a navegar la incertidumbre se elevarán por encima del miedo, romperán sus limitaciones financieras y crearán una vida de abundancia. La fortuna favorece a los audaces, pero solo quienes están preparados para actuar podrán reclamarla. Capítulo 6. Principio 4. Controla la deuda antes de que la deuda te controle a ti. Hay algo en este punto que casi nadie menciona, y es lo más importante. La deuda puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Maquiavelo advirtió a los líderes que nunca dependieran demasiado de otros para sobrevivir. La dependencia es debilidad y la debilidad es peligrosa. En el mundo del dinero, la deuda es una de las trampas más grandes que mantiene a la gente sin salida económica. Cuando debes más de lo que puedes controlar, ya no eres libre. Tu dinero, tus decisiones e incluso tu tiempo pasan a ser controlados por acreedores, bancos y prestamistas. La deuda te hace dependiente, y la dependencia es lo opuesto al poder. Los más vulnerables caen en esta trampa todos los días, muchas veces sin darse cuenta. Las tarjetas de crédito, los préstamos y las hipotecas pueden ser herramientas útiles si se usan de manera estratégica e inteligente. Pero la mayoría los usa sin cuidado. Se endeudan para consumir, no para invertir. Piden préstamos para comprar autos que pierden valor en el momento en que salen del concesionario. Se endeudan por vacaciones, gadgets de lujo o ropa de diseñador. Cosas que dan placer momentáneo pero que nunca generan riqueza duradera. Cada mes los intereses crecen y los pagos se vuelven una carga. Poco a poco se convierten en esclavos financieros que trabajan no para construir un futuro, sino para pagar los errores del pasado. Así destruye la deuda tu libertad. Los ricos, sin embargo, usan la deuda de manera diferente. La tratan como una herramienta, no como una trampa. Piden dinero prestado de forma estratégica para adquirir activos que generen ingresos. Un préstamo puede servir para iniciar un negocio que produzca ganancias, invertir en una propiedad que se valorice con el tiempo o financiar oportunidades que multipliquen su riqueza.
Para ellos, la deuda se convierte en un arma, no en una cadena. La diferencia clave está en el propósito. Mientras los que no tienen estrategia se endeudan para aparentar riqueza, los verdaderamente ricos se endeudan para hacer crecer su patrimonio real. La deuda sin estrategia es peligrosa, pero la deuda con estrategia puede acelerar tu libertad financiera. Para jugar bien el juego del dinero, debes cambiar el chip. Primero, entiende que las apariencias no valen nada si te cuestan más de lo que te dan. Nunca uses la deuda para parecer rico. Un estilo de vida ostentoso financiado con tarjetas de crédito es una ilusión de corto plazo y una trampa de largo plazo. Segundo, usa la deuda solo cuando multiplique tu riqueza. Si cada peso pedido prestado puede devolverte más de un peso en valor, entonces es una herramienta. Si no, es veneno. Aprende a distinguir entre ambas. Tercero, construye disciplina y conciencia. Lleva el control de cada préstamo, cada pago, cada obligación. Entiende los intereses, los riesgos y los planes de pago. Evita endeudarte por impulso y solo asume deudas calculadas que fortalezcan tu posición. Cuando domines este principio, la deuda dejará de esclavizarte. Se convertirá en un arma dentro de tu estrategia financiera. La libertad, el control y la riqueza llegan a quienes respetan el poder del dinero y saben cómo usarlo a su favor. Maquiavelo enseñó la importancia de la preparación, la estrategia y el control. Aplica esa misma mentalidad a la deuda y nunca más serás esclavo de tus propias obligaciones. Capítulo 7. Principio 5. Construye alianzas. Y eso nos lleva a algo que muy pocas personas hacen, pero que marca la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Maquiavelo escribió que un gobernante sabio construye alianzas porque nadie sobrevive solo. Incluso el líder más fuerte no puede enfrentar enemigos, desafíos y crisis sin aliados. Este principio aplica directamente al dinero y al éxito. La independencia financiera no se logra en aislamiento. El éxito se construye a través de relaciones, asociaciones y redes. Quienes intentan hacerlo todos solos suelen luchar más, mientras que quienes construyen alianzas sólidas multiplican su poder y sus oportunidades. Muchas personas sin estabilidad financiera cometen el error de querer hacerlo todo por sí mismas. Desconfían de los demás o son demasiado orgullosas para pedir ayuda. Creen que depender de alguien es una señal de debilidad. Piensan que deben resolver cada problema, tomar cada decisión y cargar cada peso solos. Desafortunadamente, esa mentalidad limita el crecimiento. Una sola persona solo puede trabajar cierta cantidad de horas al día y una sola mente solo puede generar cierta cantidad de ideas. Solo tu poder es limitado. Solo tu visión puede nunca hacerse realidad. Los ricos piensan diferente. Entienden que el dinero no se trata solo de trabajar más duro. Se trata de multiplicar la influencia y los recursos. Se rodean de jugadores fuertes que complementan sus habilidades. Los mentores les enseñan lo que tomó años aprender. Los socios aportan capital, ideas o acceso a nuevos mercados. Las comunidades ofrecen apoyo, responsabilidad y energía colectiva. Al crear estas alianzas, los ricos extienden su alcance mucho más allá de lo que podrían lograr solos. Saben que la colaboración no debilita el poder, lo amplifica. Cada gran fortuna en la historia se construyó sobre redes de personas. Los imperios empresariales más exitosos, las inversiones más rentables y las innovaciones más transformadoras vinieron de personas que entendieron el valor de las relaciones. Formaron alianzas con individuos afines, aprendieron de quienes tenían experiencia
y unieron fuerzas estratégicamente para crear valor. Incluso hoy, las personas más exitosas del mundo, emprendedores, inversionistas, innovadores, atribuyen gran parte de su éxito a las personas con las que se conectaron. Solos, no habrían llegado ni a la mitad. Para jugar bien el juego del dinero, debes dejar de intentar ser el héroe solitario. Empieza a construir alianzas de manera intencional. Busca mentores que hayan logrado lo que tú aspiras a alcanzar. Asóciate con personas cuyas habilidades, conocimientos o recursos complementen los tuyos. Únete a comunidades, redes o grupos donde las ideas y las oportunidades fluyan libremente. Valora las relaciones y cultívalas estratégicamente. Las alianzas sólidas crean confianza, acceso y apalancamiento, todos elementos esenciales para generar riqueza. Recuerda, tu éxito se multiplica por las personas que permites en tu círculo. Las alianzas no son dependencia, son colaboración, estrategia y beneficio mutuo. Maquiavelo entendió que ningún gobernante triunfa solo. De la misma manera, nadie construye riqueza duradera en soledad. Construye tus alianzas con cuidado. Nutre tus relaciones y observa cómo se abren las puertas de la oportunidad. A través de las alianzas, multiplicas no solo tu tiempo y esfuerzo, multiplicas tu influencia, tu poder y tu capacidad de ganar el juego del dinero. Capítulo 8. Principio 6. ¿Miedo o amor? ¿Cuál funciona con el dinero? Ahora viene algo que la mayoría no considera, y es precisamente lo que separa a quienes ganan de quienes pierden. Una de las preguntas más famosas de Maquiavelo fue simple pero profunda. ¿Es mejor ser temido o amado? Su respuesta fue clara. Si no puedes ser ambas cosas, es más seguro ser temido. Aunque al principio suene duro, en realidad es una lección sobre el respeto, la autoridad y la influencia. El mismo principio aplica directamente al dinero. La manera en que otros perciben tu relación con él, tu disciplina, tu confianza, tu control, determina si te respetan o se aprovechan de ti. En asuntos financieros, las personas responden a la fortaleza, no a la debilidad. Si otros te ven como descuidado, impulsivo o desesperado con el dinero, lo aprovecharán. Te ofrecerán malos tratos, intentarán manipular tus decisiones o asumirán que no eres capaz de manejar responsabilidades. Los malos hábitos financieros invitan a la explotación, y quienes no respetan tu disciplina te mantendrán estancado en la lucha económica. Por otro lado, si las personas te perciben como disciplinado, estratégico y competente con el dinero, te respetarán. Ese respeto crea límites, protege tus oportunidades y atrae mejores resultados. Esta es la forma práctica del temor al que se refería Maquiavelo. No miedo en el sentido de intimidación, sino en el sentido del reconocimiento de tu fortaleza y competencia. Por ejemplo, considera el gasto innecesario. Si dices que no a ciertas compras, al principio puede que la gente se burle o cuestione tus decisiones. Pueden intentar persuadirte o tentarte a seguir a la manada. Pero con el tiempo comienzan a reconocer que eres serio con el dinero, que no tomas decisiones a la ligera y que valoras los resultados a largo plazo por encima del placer inmediato. Del mismo modo, si rechazas malos negocios, inversiones dudosas u oportunidades riesgosas sin el análisis adecuado, las personas aprenden que no te pueden engañar. Empiezan a acercarse a ti con respeto, sabiendo que tu tiempo, tu dinero y tus decisiones no son para desperdiciar. El amor es hermoso, y la colaboración y la buena voluntad son importantes, pero el amor solo no te protege en el juego del dinero. Las personas pueden admirar tu bondad o generosidad, y aun así aprovecharse de ti si perciben debilidad. El temor
en el sentido de Maquiavelo es en realidad respeto por tu competencia y control. Si otros respetan tu disciplina financiera, no intentarán manipularte, engañarte ni ofrecerte oportunidades mediocres. Ese respeto se convierte en un escudo que protege tu riqueza y tu posición. Para dejar de vivir sin dinero, debes exigir respeto con tus hábitos financieros. Establece límites. Protege tus recursos, toma decisiones deliberadas. Haz que otros piensen 2 veces antes de desperdiciar tu tiempo, ofrecerte malos tratos o subestimarte. Esto no es arrogancia, es fortaleza. Cuando las personas respetan tu disciplina, atraes mejores oportunidades, mejores socios y mejores inversiones. Tu vida financiera se vuelve más segura, más estratégica y más rentable. Recuerda, en el juego del dinero, el respeto es una forma de poder y el poder crea libertad. Capítulo 9. La psicología de ganar el juego. Y aquí es donde todo cambia, porque el dinero no son solo números, es psicología en acción. En el corazón de las enseñanzas de Maquiavelo hay una profunda comprensión de la psicología humana. Él entendía a las personas, sus miedos, sus deseos, sus debilidades y la manera en que toman decisiones bajo presión. Sabía que el poder y la influencia no se tratan solo de dinero, armas o ejércitos. Se tratan de entender las mentes. El mismo principio aplica a la riqueza. Si quieres ganar el juego del dinero, primero debes dominar la psicología del dinero, tu propia mente y la manera en que te acercas a las oportunidades, el riesgo y el crecimiento. El primer paso es reconocer la mentalidad que mantiene a la mayoría en la escasez. La mentalidad de escasez ve obstáculos, limitaciones y carencias. Dice, no me lo puedo permitir cuando se enfrenta a una oportunidad de invertir en educación, una habilidad o un negocio. Dice, trabajaré más duro, creyendo que las largas horas por sí solas crearán riqueza. Se enfoca solo en ganar dinero en lugar de construir activos que generen dinero con el tiempo. Es una mentalidad reactiva, siempre persiguiendo ingresos, siempre respondiendo a las circunstancias y casi siempre guiada por el miedo. La mentalidad de abundancia, en cambio, se acerca al dinero de manera estratégica. Cuando enfrenta una oportunidad, pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? Esto no es magia, es resolución creativa de problemas. Los ricos no esperan suerte ni favores. Encuentran formas de estructurar recursos, tiempo y capital para que las oportunidades sean posibles. En lugar de trabajar más sin dirección, trabajan de manera más inteligente. Se enfocan en acciones de alto valor, en el apalancamiento y en sistemas que multiplican su esfuerzo. No solo quieren más dinero, quieren más activos, más control y más influencia financiera. Entienden que la riqueza crece cuando el dinero trabaja para ellos, no cuando ellos trabajan únicamente por el dinero. Tu mente moldea tu dinero más que cualquier otra cosa. Si piensas en pequeño, te quedarás en pequeño. Si te enfocas solo en ganancias a corto plazo, nunca crearás riqueza duradera. Pero si piensas de manera estratégica, si ves oportunidades donde otros ven obstáculos y si comprendes los patrones psicológicos que gobiernan el comportamiento humano, te posicionas para elevarte por encima de la mayoría. Todo inversionista, emprendedor y líder exitoso entiende el poder de la mentalidad. Ven el mundo a través de una lente de posibilidad, riesgo y pensamiento estratégico. Ganar el juego del dinero no se trata de suerte, se trata del dominio del pensamiento, la toma de decisiones y el comportamiento. Se trata de entender tus propios miedos y deseos y los miedos y deseos de quienes participan en el mundo financiero.
Al cultivar una mentalidad de abundancia, estrategia y control, comienzas a actuar diferente. Tomas decisiones con confianza, anticipas los desafíos y aprovechas las oportunidades antes de que otros siquiera las noten. Recuerda, el dinero no son solo números, es ácola, psicología en acción. Tus hábitos, tus creencias y tu pensamiento estratégico moldean tu destino financiero. Si dominas tu mente, dominas el juego. Piensa estratégicamente, actúa con decisión y cultiva la mentalidad de alguien que no está limitado por el miedo ni las circunstancias. Así piensan los ricos, así actúan y así ganan. Tu mente es tu activo más poderoso. Inviértela con sabiduría y las recompensas llegarán. Palabras finales. Aprende las reglas, gana el juego. Amigo, recuerda esto. El dinero es un juego. Si no tienes dinero, no es porque no seas suficientemente inteligente, capaz o trabajador. No tienes dinero porque estás jugando sin conocer las reglas. Las reglas no se tratan de suerte ni de talento. Se tratan de estrategia, mentalidad y de entender cómo funciona el dinero en el mundo real. Los principios de Maquiavelo puede que hayan sido escritos hace cientos de años, pero revelan verdades eternas sobre el poder, la influencia y la riqueza. Muestran que la supervivencia y el éxito pertenecen a quienes piensan con claridad, actúan con decisión y comprenden las fuerzas que determinan los resultados. Controla tu dinero como un gobernante, controla su territorio. Cada peso es un soldado y cada decisión es una batalla. Aparenta fortaleza incluso cuando te sientes débil, porque la percepción es poder. Toma riesgos con audacia pero con inteligencia, aprendiendo de cada fracaso y ajustando tu estrategia. Usa la deuda como un arma, no como una cadena, aprovechándola solo para crear más riqueza y oportunidades. Construye alianzas que multipliquen tu poder. Rodéate de mentores, socios y comunidades que te eleven. Y por encima de todo, gánate el respeto a través de la disciplina, la paciencia y una visión clara. Aquí en este canal no solo hablamos de dinero, hablamos de los principios del crecimiento personal y el empoderamiento financiero. El éxito con el dinero comienza por entenderte a ti mismo, tu mentalidad y tus hábitos. Cuando aplicas estas estrategias de manera constante, dejas de ser un peón en el juego de otros. Te conviertes en un jugador que puede pensar, actuar y ganar. Y cuando ganas el juego del dinero, obtienes libertad. La libertad de vivir la vida en tus propios términos, tomar decisiones sin miedo y crear un legado que perdure. Recuerda, el juego es tuyo para jugarlo, pero solo si aprendes las reglas y actúas con valentía, estrategia y enfoque. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo relatos inspiradores, suscríbete y activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia.